Las luces de Hollywood brillan con un esplendor cegador, pero en la sombra de sus grandes estrellas se ocultan secretos oscuros, crímenes inconfesables y verdades que jamás imaginarías. ¿Qué ocurre cuando la fama, en lugar de ser un privilegio, se convierte en el preámbulo de una caída catastrófica? Actores que alguna vez fueron adorados por millones, hoy están tras las rejas, pagando por delitos que van desde el fraude hasta los crímenes más perturbadores. Danny Masterson. La fama, con su resplandor embriagador, puede elevar a una persona hasta los cielos del éxito, pero también, sin previo aviso, puede precipitarla en abismos insondables. ¿Qué sucede cuando el rostro que un día nos hizo reír y soñar se ve envuelto en sombras tan densas que parecen imposibles de disipar? Así comienza la historia de Danny Masterson, un actor que en su apogeo se convirtió en sinónimo de carisma y humor en aquellas series emblemáticas de los años 70. En sus inicios, Masterson era el símbolo de la irreverencia y el ingenio, un rostro familiar en las pantallas que despertaba admiración y confianza en el público. Sin embargo, la vida le deparó un giro inesperado y devastador. Con el paso de los años, surgieron rumores y poco a poco, testimonios que apuntaban a una realidad oculta tras la imagen encantadora que mostraba. Se hablaba de episodios ocurridos entre 2001 y 2003, en los cuales el actor fue acusado de cometer agresiones sexuales. Las voces de las víctimas, identificadas en el tribunal bajo los nombres en clave de Jane Doe 1 y Jane Doe 2, comenzaron a hacerse fuertes, desvelando relatos de un abuso que jamás hubiera tenido cabida en el mundo del entretenimiento. En un proceso que, aunque marcado por la rapidez del veredicto, dejó al descubierto las grietas de un sistema que durante años intentó ocultar la verdad, Masterson fue finalmente condenado a una pena que oscilaba entre 30 años y cadena perpetua. La magnitud del juicio, sumada a las declaraciones resonantes del juzgado y a la feroz defensa de los acusadores, selló el destino de un hombre que había logrado, durante décadas, encantar a una generación. Esta escena se convierte en el inicio de un relato que no solo cuestiona el precio de la fama, sino que también invita a reflexionar sobre la fragilidad de las máscaras que utilizamos para ocultar nuestras imperfecciones. Skyler DeLeon. En un escenario paralelo, donde la inocencia se confunde con la expectativa de grandes hazañas, se narra la asombrosa transformación de un joven que alguna vez fue el emblema de la aventura y la valentía en la televisión infantil. Skyler DeLeon, conocido inicialmente como John Julius Jacobson Jr., brilló en los albores de su carrera como parte de un elenco que daba vida a la legendaria serie Mighty Morphin Power Rangers. La figura de este actor, asociada a héroes que defendían el bien en mundos fantásticos, contrastaba radicalmente con la posterior realidad que se reveló. Con el paso del tiempo, y en un giro tan desconcertante como inesperado, se vio involucrado en hechos que parecían sacados de una trama criminal. En 2004, se halló en medio de un robo y asesinato que afectó a los dueños de un lujoso yate. La ironía era palpable, pues aquel joven que había personificado la esperanza y la inocencia pasó a encarnar, en la vida real, una figura envuelta en crímenes atroces. Además, su breve paso por la Marina y la posterior decisión de transformarse, adoptando el nombre de Skylar Preciosa DeLeon, acentuaron una metamorfosis que resultaba tan desconcertante como dolorosa para quienes alguna vez vieron en él a un héroe. La dualidad de su existencia, entre la luz de una fama infantil y la penumbra del crimen, abre una ventana hacia una reflexión profunda. ¿Cómo puede alguien tan cercano a la imagen de la salvación caer en un abismo tan oscuro donde la ambición y la desesperación se funden en una tragedia irreversible? Michael Jace. En otro rincón de este complejo tapiz de historias, la figura de Michael Jace se alza como un testimonio desgarrador de la discrepancia entre la imagen pública y la cruda realidad. Durante años, Jace fue recordado y aclamado por su papel de policía en la serie The Shield, donde su presencia en la pantalla proyectaba una imagen de justicia y orden. Sin embargo, tras esa fachada de integridad y valentía, se escondía un pasado marcado por episodios de violencia doméstica, los cuales se intensificaron hasta alcanzar un punto de no retorno. La tensión acumulada y las cicatrices de una vida llena de conflictos internos
culminaron en un acto devastador. En un momento de furia y desesperación, Michael Jace cometió el inenarrable acto de asesinar a su propia esposa, April Jace. Este suceso no solo sacudió al mundo del entretenimiento, sino que también expuso las contradicciones de un hombre que, en la televisión, encarnaba a la figura protectora de la ley, pero cuya vida personal se vio ensombrecida por la violencia y el dolor. La condena, impuesta con una severidad que alcanzó los 40 años de prisión, fue un reflejo del clamor de la justicia y de la necesidad de que, incluso aquellos que parecieran inmaculados en pantalla, rindan cuentas por sus acciones. La tragedia de Michael Jace se erige así como una poderosa advertencia de que la dualidad humana puede llevar a la ruina, recordándonos que la imagen que proyectamos al mundo es tan efímera y engañosa como las sombras que, en silencio, se ciernen sobre nuestras vidas. Shannon Richardson. La historia de Shannon Richardson se desenvuelve como un relato de desesperación y presiones que sobrepasan los límites de la cordura. En medio de una vida marcada por la rutina de ser madre de 6 hijos, Shannon se vio arrastrada por un torbellino emocional que la empujó a tomar decisiones impensables. En un contexto donde las tensiones familiares y las presiones internas convergían, la desesperación se transformó en un acto radical: la elaboración y envío de cartas con ricina. Estas misivas, cargadas de una amenaza tan letal como inhumana, estaban dirigidas a figuras de altísimo perfil, entre ellas el presidente Barack Obama y el alcalde Michael Bloomberg. ¿Qué impulsa a una persona a recurrir a un método tan extremo para expresar su descontento o dolor? La respuesta parece residir en una mezcla de resentimiento y una sensación abrumadora de impotencia ante circunstancias que se volvieron insostenibles. La narrativa de Shannon se intensifica con cada palabra escrita en aquellas cartas, en las que la presión del entorno y el peso de expectativas incumplidas se tradujeron en un clamor desesperado por ser escuchada. El proceso judicial que siguió fue tan atípico como su acción. Un tribunal que, enfrentado a pruebas contundentes y testimonios que revelaban una mente al borde del colapso, no pudo evitar imponerle una sentencia que alcanzó los 18 años. La historia de Shannon no solo subraya la crudeza de una decisión tomada en un estado de vulnerabilidad extrema, sino que también invita a reflexionar sobre los límites del sufrimiento humano y la urgencia de atender las crisis antes de que tomen formas tan devastadoras. Josh Duggar. La narrativa de Josh Duggar se sumerge en la oscuridad que puede albergar la vida tras la imagen de la inocencia televisiva. Conocido en un tiempo por su participación en reality shows familiares, Duggar se transformó de un rostro familiar y aparentemente ejemplar en el epicentro de un escándalo de proporciones inimaginables. En abril de 2021, las autoridades se vieron obligadas a actuar tras descubrir una vasta colección de imágenes y videos explícitos que documentaban abuso infantil. Esta evidencia, obtenida a través de rigurosas investigaciones forenses, dejó en claro que detrás de la imagen pública se escondía un historial de comportamientos aberrantes y una conducta que iba mucho más allá de lo tolerable. La exposición de tales hechos, lejos de ser un simple episodio de controversia mediática, se convirtió en un símbolo del peligro que representa el abuso de poder en el entorno digital. Las extensiones sucesivas en su condena reflejaron la gravedad de cada nueva revelación, sumiendo a Duggar en una espiral de castigos que, con el tiempo, parecían no tener fin. Su caso se erige como una advertencia sobre la fragilidad de la confianza que el público deposita en aquellos que parecen representar valores familiares, mostrando cómo la oscuridad puede acechar en los lugares menos esperados y cómo la justicia, pese a las dificultades, se esfuerza por alcanzar incluso a quienes creían intocables. Will Hayden. En la compleja trama que entrelaza la fama y la perdición, la historia de Will Hayden se destaca como una de las más dolorosas y perturbadoras. Conocido por su participación en la serie Sons of Guns, Hayden llegó a ser una figura visible en el mundo del entretenimiento, pero tras la cortina de la fama se ocultaba una realidad sombría. El caso que lo involucra se centra en acusaciones de agresión sexual
e incesto contra 2 niñas preadolescentes, hechos que estremecieron a una sociedad acostumbrada a ver en la televisión rostros inmaculados y carismáticos. El veredicto, unánime y categórico, no dejó espacio para dudas. La magnitud de sus delitos, la vulnerabilidad de las víctimas y el abuso de confianza en su rol público se conjugaron para forjar una condena que marcó un antes y un después en la percepción de los abusos dentro del espectáculo. La historia de Will Hayden nos confronta con la cruda realidad de que la fama, por muy luminosa que parezca, no puede ocultar ni justificar la violación de la inocencia. Su caso se convierte en un recordatorio ineludible de que la justicia debe actuar con firmeza para proteger a los más vulnerables y de que, en ocasiones, el precio de la notoriedad puede ser demasiado alto para quienes eligen transitar por caminos de destrucción. Ryan Grantham. En esta parte de la narrativa se desvela la desgarradora historia de un joven actor que, a pesar de haber mostrado un potencial prometedor en su carrera, terminó siendo consumido por una oscuridad interior que lo llevó a cometer actos inimaginables. Ryan Grantham, cuyo rostro alguna vez fue sinónimo de talento y esperanza, se vio arrastrado por una espiral de desesperación y rabia. Con el tiempo, las tensiones acumuladas en su vida personal se tradujeron en una decisión atroz. La violencia se convirtió en su única salida. En un acto que desafía toda lógica y humanidad, Grantham no solo llegó a asesinar a su propia madre, sino que además grabó minuciosamente cada uno de sus pasos, como si buscara dejar un testimonio macabro de su caída. Esta premeditación, tan meticulosa como perturbadora, se vio acompañada de la inquietante revelación de que el joven había elaborado planes que bordeaban el terrorismo, pretendiendo perpetrar un atentado de gran escala. La combinación de estos hechos lo condenó a una existencia sin esperanza de redención, sumergiéndolo en una sentencia de cadena perpetua. La historia de Ryan se erige como una advertencia sobre la fragilidad del espíritu humano, donde la luz del talento se apaga cuando las sombras internas se vuelven insuperables, dejando tras de sí un legado de dolor y desconcierto que sigue impactando a quienes alguna vez vieron en él un futuro brillante. Amy Locane. La narrativa da un giro hacia el relato de una actriz que, en un irónico contraste con la imagen que proyectaba en pantalla, se vio envuelta en una serie de eventos trágicos que marcaron su vida de manera irreversible. Amy Locane, cuyo talento había sido reconocido en diversas series populares, se encontró atrapada en un ciclo destructivo que comenzó con un fatídico accidente de tráfico. Conducir en estado de ebriedad resultó ser la chispa que encendió una serie de consecuencias devastadoras. En aquella ocasión, la imprudencia de Locane no solo provocó un accidente en el que se perdieron vidas y se causaron lesiones graves, sino que también reveló una alarmante reincidencia en conductas temerarias. Cada nuevo episodio de irresponsabilidad la arrastraba a sentencias cada vez más severas, reflejando un patrón autodestructivo que, lamentablemente, parecía no tener fin. La tragedia de Amy se convierte en un sombrío recordatorio de cómo la fama y el reconocimiento no pueden sustituir la responsabilidad personal. Su historia invita a reflexionar sobre el precio de la negligencia y cómo, en un mundo donde cada acción tiene consecuencias, la falta de autocontrol puede convertir la vida de una estrella en un relato lleno de dolor y arrepentimiento. Joe Sun. La siguiente escena nos sumerge en la historia de Joe Sun, un actor que transitó desde la comedia y el ring de las artes marciales mixtas hasta una existencia marcada por el crimen y la desesperación. En un inicio, Joe Sun se destacó por su carisma y su habilidad para provocar sonrisas en el público, un pasado en el que su imagen de luchador y actor parecía inmaculada. Sin embargo, un acto de vandalismo sirvió como preludio a una serie de eventos que lo arrastraron hacia un mundo de delitos y sombras. A través de rigurosos análisis de ADN, las autoridades lograron vincularlo a un caso de secuestro y asalto que data de la década de los 90, una conexión que fue la antesala de una historia mucho más oscura. La trama se intensificó cuando se descubrió su implicación en el asesinato de un compañero de celda, un hecho que marcó su destino de manera irrevocable.
con una condena que llegó a estipular una pena de 34 años y cadena perpetua. La historia de Joe Sun se transforma en un ejemplo de cómo la fama puede desmoronarse por el peso de elecciones equivocadas y circunstancias adversas. La dualidad de su existencia, en la que se mezclaba el brillo del escenario con la penumbra del crimen organizado, deja una reflexión imborrable sobre la fragilidad de aquellos que, en algún momento, fueron adorados por el público y que, al final, se vieron sumidos en la oscuridad de un destino inexorable. Joe Exotic. La historia de Joe Exotic se despliega como uno de esos relatos que parecen sacados de una novela oscura, en la que el espectáculo y la realidad se funden en una mezcla inverosímil. Conocido en su momento por su papel en Tiger King, Joe Exotic era el excuidador de zoológico que había capturado la imaginación del público gracias a su personalidad extravagante y su estilo inconfundible. Sin embargo, tras esa imagen se ocultaba un resentimiento latente que lo llevó a planear actos terroríficos. En un giro que desafía toda lógica, el excuidador decidió contratar a 2 individuos con el fin de asesinar a la activista Carol Baskin, una figura opuesta a su ideología y a sus conflictos personales. Este intento, lleno de ambición y rencor, desembocó en una serie de condenas y apelaciones que han convertido su caso en uno de los más mediáticos y complejos de los últimos tiempos. La narrativa de Joe Exotic se enriquece con detalles de un juicio en el que la justicia se encontró cara a cara con un individuo que, a pesar de haber disfrutado de una fama singular, eligió un camino de venganza y desesperación, recordándonos que el poder y el resentimiento pueden transformarse en fuerzas destructivas que alteran el destino de cualquier persona. Jen Shou. En otro capítulo del oscuro tapiz del entretenimiento, la figura de Jen Shou emerge con fuerza, encarnando la ambición desmedida y el engaño de una era en la que la apariencia a menudo oculta la verdadera intención. Exintegrante del elenco de Real Housewives of Salt Lake City, Jen Shou se vio inmersa en un elaborado esquema de telemercadeo que se dirigía principalmente a una población vulnerable. Con una planificación meticulosa y un discurso que combinaba la seducción y la persuasión, Shou logró estafar a personas mayores, infligiéndoles pérdidas millonarias. El relato de su crimen es tan sofisticado como perturbador, pues muestra cómo una persona, que en algún momento fue considerada parte del glamoroso mundo de la televisión, puede transformarse en un símbolo de la corrupción financiera y moral. La sentencia de 6 años y medio impuesta por el tribunal no solo fue una respuesta al daño económico causado, sino también una advertencia de que la ambición sin ética se paga con un precio muy alto. La historia de Jen Shou se erige como un espejo de un sistema en el que la vulnerabilidad se explota, dejando a su paso un rastro de traición y desconfianza, y subrayando la necesidad de proteger a aquellos que, por su edad o circunstancias, pueden ser fácilmente manipulados. Todd y Julie Chrisley. La última escena de este grupo nos introduce en el complicado mundo de las finanzas y la fama a través de la historia de Todd y Julie Chrisley, rostros reconocibles de la televisión de realidad. Conocidos por su participación en Chrisley Knows Best, la pareja construyó una imagen de éxito y prosperidad que parecía inquebrantable. Sin embargo, tras esa fachada se gestó un entramado de fraude bancario y evasión fiscal que con el tiempo se convirtió en su talón de Aquiles. Utilizando documentos falsos y estrategias engañosas para obtener préstamos y evadir impuestos, Todd y Julie se sumergieron en un laberinto legal que los llevó a enfrentar procesos judiciales y apelaciones que modificaron sus condenas. La complejidad de su caso reside en la aparente contradicción entre la imagen de una familia ejemplar y el uso de prácticas fraudulentas para mantener una vida de lujo. La historia de los Chrisley es, a su vez, una reflexión sobre cómo la fama y la influencia pueden ser utilizadas para encubrir comportamientos ilegales, demostrando que, en ocasiones, la grandeza aparente es solo una máscara que oculta una realidad mucho más turbia. La condena, aunque modificada en el tiempo por apelaciones y acuerdos, simboliza el fin de un sueño construido sobre mentiras y estrategias dudosas,
dejando una lección de que la transparencia y la honestidad son pilares inquebrantables en cualquier sociedad. Drew Drechsel. En esta escena se revela la caída en desgracia de un actor que alguna vez fue visto como un símbolo de esfuerzo y superación en competencias de alto rendimiento, como las que ofrecía American Ninja Warrior. Drew Drechsel, con una imagen inicialmente prometedora, se vio envuelto en una espiral de conductas deplorables que minaron todo indicio de futuro brillante. La narrativa se adentra en detalles perturbadores, pues se le acusa de involucrarse en actos indecentes con una menor, comportamientos que iban más allá de cualquier malentendido. La investigación reveló que, además de sus inapropiadas interacciones, existían pruebas de que había fabricado y distribuido material que mostraba dicha conducta, lo cual incrementó la gravedad de sus delitos a niveles inenarrables. La posibilidad de que su condena se acumule hasta 60 años de prisión se convierte en un eco lúgubre de lo que implica la transgresión de normas fundamentales de respeto y protección hacia los más vulnerables. La historia de Drew Drechsel se transforma así en un sombrío recordatorio de cómo la ambición y la notoriedad pueden desvirtuarse cuando se desdibujan los límites éticos, dejando a una generación perpleja y a la justicia con la tarea de reparar un daño irreparable. Harvey Weinstein. La escena 14 se sumerge en uno de los casos más emblemáticos y devastadores de la industria del entretenimiento moderno. Harvey Weinstein, un productor que durante décadas se escondió detrás de una fachada de éxito y poder, fue expuesto por más de 80 mujeres que denunciaron abusos, agresiones y acosos sexuales. La narrativa se despliega con la fuerza de una denuncia colectiva que cambió el curso de la historia en Hollywood. Los testimonios de las víctimas, entrelazados con pruebas contundentes, construyen una imagen de impunidad que durante mucho tiempo permitió que la oscuridad se mantuviera oculta bajo las luces del glamour. La sentencia de 23 años, aunque cuestionada en múltiples apelaciones, se erige como un hito en la lucha contra una cultura de silencio y complicidad. En cada palabra y cada testimonio se revela la magnitud del poder abusado y se invita a la reflexión sobre cómo un sistema, en ocasiones, tarda demasiado en actuar contra quienes se creen intocables. La historia de Weinstein no es solo un relato de condena, sino un llamado a erradicar prácticas que, a cualquier costo, han dañado la dignidad y la integridad de innumerables vidas. Kayleen Walker. La narrativa continúa con la impactante historia de Kayleen Walker, un actor y rapero que, pese a haber disfrutado de un pasado vinculado a producciones de alto perfil, se vio atrapado en una espiral de conductas inaceptables y destructivas. En esta escena se detalla cómo Walker fue arrestado por agredir sexualmente a varias modelos, incluidas algunas menores, un comportamiento que no solo contraviene las leyes más básicas de protección a la infancia, sino que también traiciona la confianza depositada en su imagen pública. Los registros judiciales y testimonios expusieron una serie de hechos que lo llevaron a enfrentar una fianza multimillonaria en un intento de asegurar su comparecencia ante la justicia. La sentencia impuesta, que alcanzó la asombrosa marca de 50 años a cadena perpetua, refleja la severidad con la que el sistema penal decide tratar estos actos tan abominables. La historia de Kayleen Walker se convierte en una advertencia vehemente sobre cómo la fama y la influencia pueden, en ocasiones, ser usadas para encubrir o justificar comportamientos aberrantes y destaca la imperiosa necesidad de que la justicia actúe sin contemplaciones para proteger a los más vulnerables. Cada palabra de este relato invita a cuestionar la ética en la industria del entretenimiento y a recordar que, independientemente del estatus o el talento, nadie está por encima de la ley. Zach Avery. La historia de Zach Avery es un testimonio de cómo la avaricia y la falta de escrúpulos pueden transformar a una persona en un maestro del engaño. Durante años, Avery se movió en la industria cinematográfica como un actor de bajo perfil, participando en producciones de presupuesto modesto que nunca lo llevaron a la fama internacional. Sin embargo, en lugar de construir una carrera legítima, optó por un camino mucho más turbio. Un esquema Ponzi de alto nivel que le permitió recaudar cientos de millones de dólares mediante falsas promesas de inversión
en la industria del cine. Su método era tan astuto como siniestro. Afirmaba poseer acuerdos exclusivos con plataformas de renombre como Netflix y HBO, convenciendo a inversionistas desprevenidos de que sus fondos serían utilizados para la compra de derechos de distribución de películas. La realidad, sin embargo, era muy distinta. No solo no existían dichos acuerdos, sino que Avery desviaba grandes sumas de dinero para su uso personal, comprando propiedades de lujo y financiando un estilo de vida extravagante. Con el tiempo, la red de mentiras se hizo insostenible y las autoridades lograron desenmascararlo, llevando su caso ante los tribunales. En su sentencia, se le ordenó devolver más de $230 millones a las víctimas, además de cumplir una condena de 20 años de prisión. Su caída simboliza el peligro de la corrupción en la industria del entretenimiento y cómo, en la búsqueda insaciable de riqueza y reconocimiento, algunos están dispuestos a sacrificarlo todo, incluso la confianza y el bienestar de aquellos que creyeron en ellos. Jonathan Majors. A diferencia de los casos anteriores, Jonathan Majors aún no ha sido condenado, pero su historia es un reflejo de cómo una estrella en ascenso puede perderlo todo en cuestión de días. Majors, quien se destacó en películas aclamadas y llegó a formar parte del universo cinematográfico de Marvel, enfrentó un escándalo que puso su carrera en suspenso. En marzo de 2023, fue arrestado tras un altercado con su entonces pareja, Grace Jabbari, quien lo acusó de agresión y acoso. Inicialmente, los cargos incluían intento de estrangulamiento, aunque posteriormente se redujeron a agresión menor y acoso agravado. A medida que avanzaba el caso, surgieron más detalles sobre el supuesto comportamiento controlador y abusivo de Majors, incluyendo testimonios de exparejas que respaldaban las acusaciones en su contra. En un intento por limpiar su imagen, su equipo legal argumentó que el actor era víctima de un malentendido y que los fiscales estaban manipulando las pruebas en su contra. Sin embargo, la controversia ya había causado estragos en su carrera. Su agencia de talentos y su firma de relaciones públicas lo abandonaron, y Marvel Studios reconsideró su futuro dentro de la franquicia. Si bien el juicio sigue en desarrollo, la caída de Majors es un recordatorio de cómo la reputación de un artista puede desmoronarse en un instante cuando se ve envuelto en una controversia de esta magnitud. Independientemente del veredicto final, el daño a su imagen ya es irreversible, y su historia se ha convertido en un ejemplo más de cómo la conducta personal puede eclipsar incluso los mayores logros profesionales. Jared Scott Fogle. El caso de Jared Scott Fogle es, sin duda, uno de los más impactantes, no solo por la magnitud de sus crímenes, sino por el contraste entre la imagen pública que construyó y la terrible verdad que se ocultaba tras ella. Durante años, Fogle fue conocido como el chico de Subway, el hombre que, según la publicidad, había logrado perder más de 100 kilos gracias a una dieta basada en los sándwiches de la cadena de comida rápida. Su historia inspiró a miles de personas y lo convirtió en un ícono del cambio de vida saludable, apareciendo en más de 300 comerciales y construyendo una imagen de superación y disciplina. Pero todo se derrumbó en 2015, cuando una investigación federal lo vinculó con un escándalo de posesión y distribución de material explícito de abuso infantil. La investigación comenzó cuando Russell Taylor, director de la fundación de Fogle, fue arrestado por delitos similares, lo que llevó a las autoridades a examinar la relación entre ambos. Lo que encontraron fue espeluznante. Fogle no solo consumía este tipo de contenido, sino que también había participado activamente en la explotación de menores. En noviembre de 2015, fue condenado a 15 años de prisión y obligado a pagar $1.400.000 en restitución a sus víctimas. Actualmente, cumple su condena en una prisión federal y no podrá solicitar libertad condicional hasta el año 2029. Su historia es un recordatorio estremecedor de cómo las apariencias pueden ser engañosas y de cómo, a veces, aquellos que parecen ser modelos a seguir ocultan los secretos más oscuros.